Qué hermoso es venir los jueves, que es un día entre semana, a adorar a Dios, a bendecir su nombre. Porque la principal razón por la cual usted debe de venir a la iglesia es para adorar su nombre. Pastor, pero yo voy para que Dios me hable. Sí, claro, para que Dios te hable. Pero el principal motivo debe de ser para adorar su nombre. El principal motivo debe de ser buscarlo a Él. Pastor, pero también yo voy a buscar que Dios resuelva mi necesidad. Sí, pero el principal motivo no es tu necesidad ni tu problema. El principal motivo es venir a adorar su nombre. Amén. Y de ahí se desprende todo. Muy bien, bueno, en el Evangelio capítulo 4, versículo 48, téngalo listo. Yo quiero hablarte de un mensaje que titulé La escalera de la fe. Ese es el mensaje de hoy, así lo hemos titulado, La escalera de la fe. Porque tu fe, mi fe, debe de ir incrementándose, debe de ir en aumento. Tu fe debe de ser como una escalera. ¿Para qué usamos una escalera? Para ir hacia arriba, para subir escalón tras escalón y elevarnos. La escalera de la fe, tu fe debe de ir en aumento. Si la fe que tienes en este año 2017, si la fe que tienes en este año es igual a la fe que tenías en el 2016, algo anda mal. La fe en este año 2017 debe de ser muy superior a la fe que tenías tú en el año pasado. Porque por eso vienes a la iglesia, por eso es un hijo, una hija de Dios. Debe de estar aumentándose tu fe. El confiar en Dios, el creer en Dios debe de ser cada vez mayor, no cada vez menor. Y de eso vengo a hablarte el día de hoy. Jesucristo en una ocasión estuvo predicando en la ciudad de Nazaret, dice la Biblia, que Jesús estaba predicando en Nazaret. Y ahí en esa ciudad de Nazaret, dice que no pudo hacer ningún milagro. O sea, Jesús hacía milagros. Jesús tenía poder para hacer milagros. Jesús tenía poder para hacer señales, prodigios en cualquier ciudad, llámese la ciudad como se llame. Pero dice la Biblia que cuando fue a Nazaret, no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? ¿Le falló la fe a Jesús? ¿Dios no estaba en ese momento con él o qué pasó? No, lo que pasó es que no pudo hacer ningún milagro en Nazaret porque Nazaret era la ciudad donde él se crió. Fue la ciudad donde él se desarrolló desde bebé. Fue donde creció y se desarrolló. Entonces la gente lo conocía. Yo me imagino que había personas que decían, pues ¿quién se cree Jesús? Yo jugué con él a las canicas. Yo andaba haciendo, él y yo anduvimos haciendo travesurillas ahí cuando éramos chiquillos. Yo anduve con él y cargábamos el tambo para traer agua del pozo y todo. Yo sé quién es. ¿Cómo que ahora llega diciendo que es el Hijo de Dios y que tiene poder para hacer milagros y señales y prodigios y que está lleno del Espíritu Santo? ¿Estás aquí conmigo? Entonces la gente decía, no, o sea, ¿qué te pasa? Por eso fue cuando él dijo que nadie es profeta en su propia casa. Y todo lo que la palabra de Dios dice se cumple. Y es cierto, y en nuestras familias es lo mismo. Nadie es profeta en su propia casa. Qué difícil es a veces predicarles a la familia, ¿verdad? No creen en uno, no le creen a uno. Pues si yo te conozco, ¿cómo eras? Y que esto y que lo otro. Sí, hombre, sabes, emoción se te va a pasar. Qué difícil, pues se cumple la palabra. Nadie es profeta en su propia casa. Eso le pasó a Jesús. Y en Nazaret no pudo hacer ningún milagro porque ellos primero querían ver precisamente la señal, ver un milagro para poder creer en él. ¿Sabes que el primer nivel de fe y el nivel de fe más bajo que existe es el de caminar con Dios, caminar en Dios por milagros? Confiar en Dios e ir caminando en Dios por señales. Ese es el nivel de fe más pequeño y más bajo que existe en una persona. Dicho de otra manera, es el nivel más bajo. ¿Por qué? Porque dicho de otra manera es como decirle a Dios, Dios, primero veo, primero muéstrame y luego creo. ¿Me está siguiendo, verdad? Sí, amén. Y eso es lo que está pasando ahora a la ciudad de Nazaret y no pudo hacer ningún milagro. Debes de saber que Dios constantemente, continuamente, todos los días está haciendo milagros en tu vida. Cotidianamente, pero no lo vemos como un milagro. Pero está haciendo, ya vemos un milagro cuando vemos que por ejemplo alguien está ya desahuciado y tiene un cáncer y ya lo desahuciaron los médicos y Dios hace un milagro y se desaparece todo cáncer y todos decimos, wow, milagro de sanidad. Y todos decimos, wow, es un milagro. Pero sabes que por ejemplo
Cuando te ascienden en el trabajo y te dan un puesto mucho mejor del que tú esperabas, que ni te imaginabas, es un milagro. O sea, Dios está haciendo milagros constantemente. Cuando pasas un examen en el cual no estudiaste lo suficiente, y tú sabías que no estudiaste lo suficiente, pero pasaste el examen, es un milagro que Dios te hizo ahí. O sea, Dios constantemente está haciendo señales, prodigios, milagros. Vas y compras una casa nueva y te hacen un descuento del 20-30%, te rebajan 20-30% del descuento de la casa. Es un milagro. ¿No crees que te lo dieron por chulo? No, fue un milagro. O sea, Dios está haciendo constantemente milagros. ¿Has visto, por ejemplo, parejas que de repente dice uno, hijo, ese hombre está bien feo, con doble F, y se casa con una mujer bien bonita? ¿Has visto esas parejitas? Es como este hombre tan feo con doble F se casó con esta tan bonita. ¿Cómo le hizo? Pues nada, hombre, fue un milagro. Dios le hizo un milagro. Pero el punto es que constantemente Dios está haciendo milagros y no los vemos como milagros. Y dicen, no, pues entonces aquí en Nazaret pasó eso. No pudo ser Jesús ningún milagro, porque esa gente estaba en el nivel más bajo de fe, que es el caminar por señales, por milagros y por prodigios. Si tu fe está basada en los milagros, en lo que Dios va haciendo en tu vida, es el nivel de fe más bajo. Estás caminando nada más por los milagros. Ni siquiera estás caminando por el que hace, no, o sea, no estás buscando y caminando por el que hace los milagros, estás buscando los milagros. El día que no hay milagros, el día que no hay señales en tu vida, se acabó la fe, se acabó Dios, se acabó todo. Porque es un nivel muy bajo. Por eso titulamos el mensaje de hoy, la escalera de la fe. ¿Sabes que hay un hombre en la Biblia, un general de un rey, del rey de Capernaum? Era general, era un oficial del ejército, general del rey de Capernaum. Tuvo una necesidad muy fuerte. ¿Cuál era esa necesidad? Su hijo estaba con una enfermedad de muerte. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Él vivía en Capernaum, supo que en Galilea estaba Jesús y había oído hablar de Jesús. Y este hombre fue y buscó a Jesús a Galilea. De Capernaum a Galilea hay una distancia de varios kilómetros. Y en aquel tiempo no había transportes, estamos hablando de días de camino. Y él fue a buscar a Jesús porque su hijo estaba con una enfermedad de muerte. Usted sabe que si algo nos duele a los padres son los hijos. Y fue y buscó a Jesús a Galilea y le rogó a Jesús que sanara a su hijo. Y mira lo que Jesús le dijo. Vamos a Evangelio de Juan, les dije capítulo 4, versículo 48. Mira lo que Jesús le dijo. Aquí está en la pantalla. Entonces Jesús le dijo, porque él le rogó, ve por favor a mi casa, le decía este general del ejército de Capernaum, le dijo, ve a mi casa por favor y ora por mi hijo para que sea sanado, porque tiene una enfermedad de muerte. Y mira lo que Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. O sea, Jesús empezó luego a probar la fe de este hombre. Oye, este era un hombre, era un general del rey de Capernaum, o sea, no era del pueblo de Dios, no era hebreo. No era del pueblo de Dios, no era hebreo, o sea, no era del pueblo de Israel. ¿Qué fe podría traer ese hombre? El nivel más bajo. O sea, muy entendible porque no era del pueblo de Dios. Nomás oyó hablar de Jesús y ahí viene. Y entonces Jesús lo empieza a probar y dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. O sea, vienes conmigo y hasta que no veas el milagro en tu hijo, entonces vas a creer en mí. ¿O crees que sin ver el milagro yo puedo hacerlo? ¿Me está siguiendo, verdad? Lo estaba checando, lo estaba probando en qué nivel de fe estaba ese hombre. Y aunque no era el pueblo de Dios, Jesús lo estaba checando en qué nivel estaba. Y parece que estaba en el nivel más bajo de la fe. Pero era muy entendible, era una persona que no era del pueblo de Dios. Si usted ya tiene tiempo viniendo a la iglesia, si usted ya tiene tiempo buscando a Dios, usted ya tiene que estar en un cierto nivel de fe. Cuando una persona apenas se está acercando a Dios y apenas está conociendo de Dios, que esté en el nivel más bajo de fe, que es el de buscar a Dios por milagros, señales y cosas que le va a hacer, pues está bien, es muy entendible, está apenas acercándose. Pero una persona que ya tiene tiempo yendo a la palabra, ya tiene tiempo yendo a la iglesia, y que siga en mi mismo nivel bajo, no, debe de aumentar ya su nivel, ya debe de confiar más fácilmente en Dios. Me está siguiendo, ¿verdad? Tienes que, tu nivel tiene, la escalera de la fe, tienes que ir creciendo. Pues este hombre venía buscando algo de Jesús. Escúchame por favor. Estaba en el nivel más bajo de fe. Y como estaba en el nivel más bajo de fe, y muy entendible porque no era el pueblo de Dios, apenas estaba conociendo a Jesús, venía buscando algo de Jesús. No venía buscando a Jesús. Cuando tú estás en el nivel más bajo de fe,
no vienes buscando a Jesús, no vienes buscando a Dios, vienes buscando algo de Dios, vienes buscando a ver qué te da Dios. Pero se trata de que empieces a creer y a buscarlo a Él, su presencia. Y de ahí, una vez que tú aprendes a buscarlo a Él, Dios se encarga del algo que buscabas en Él, automáticamente. Bueno, él no buscaba a Dios, buscaba algo de Dios, pero no estaba mal, vuelvo a repetir, porque muy entendible, no era del pueblo de Dios, apenas se estaba acercando a Jesús y está en el nivel de fe más bajo que puedas imaginarte. Entonces Jesús lo reta, como le checa el nivel de fe y ve que sí está en su nivel muy bajo, lo reta a que tenga, a llevarlo a otro nivel de fe. Y mira lo que le dice en el versículo 50. Ahí estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, pero versículo 50. Jesús le dijo, mira lo que Jesús ahora le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, Jesús lo retó a que fuera un nivel de fe mayor. Le dijo, ¿sabes qué? Estás viniendo con una necesidad, tu hijo está en una enfermedad de muerte, pero yo declaro que te vayas a donde está tu hijo, porque tu hijo está bien, tu hijo vive. ¿Y qué hizo él? Dice que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, Jesús lo llevó a otro nivel y coronel, ese oficial, entró a ese nivel de fe, subió a ese nivel de fe. ¿Por qué? Porque ahora creyó. ¿Por qué creyó? ¿Porque vio el milagro? No. Dice que creyó por la palabra, creyó la palabra que Jesús le dio. Escucha por favor, iglesia, en ese momento él no está viendo el milagro. ¿Por qué creyó? ¿Por qué dio media vuelta el oficial y se fue a su casa donde estaba su hijo? Porque creyó. ¿Pero por qué creyó? Si no está viendo el milagro. Es más, no está viendo ni a su hijo. Su hijo está a muchos kilómetros de distancia. No está viendo a su hijo. No puede comprobar si su hijo realmente está bien, puesto que está muy lejos. Pero él dio media vuelta y se fue hacia donde estaba su hijo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Creyó la palabra que Jesús le dio. Ese es el segundo nivel de fe. Primer nivel de fe, y el más bajo, es caminar con señales, prodigios. ¿Qué es caminar con señales y prodigios? Señor, hasta que no me des esto, hago yo esto. Hasta que yo no vea. No, ese es el nivel más bajo. Él pasó a un segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel de fe de un creyente? Creerle a la palabra de Dios. Que aunque todavía no ves el milagro, que todavía no ves la solución, tú ya creíste a la palabra que se te soltó. Y él creyó. Si él no hubiera creído, no se hubiera devuelto, no se hubiera ido donde estaba su hijo. Él ya iba confiado. Sí, mi hijo ya. Y él dijo, así le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó en la palabra. Segundo nivel de fe, creer la palabra que ya se te ha soltado. Oye, en aquel tiempo no existía la tecnología de ahora. Hoy en día tú si quieres saber cómo se encuentra una persona, aunque esté donde esté, que esté en Dallas, Texas, que esté en otro país, que esté en China, que esté donde esté, tú tienes un celular y de alguna manera él consigue otro celular allá y se comunican y está el FaceTime y está ahí, hasta se pueden ver cara a cara. De alguna manera tú puedes saber cómo está esa persona, esté donde esté, ¿sí o no? Porque la tecnología está muy avanzada, están los celulares. Pero en aquel tiempo no había celulares. Él no podía comprobar si lo que Jesús le estaba diciendo era verdad. No podía agarrar un teléfono. Oye, ¿cómo está mi hijo? ¿Sí es cierto que mi hijo ya sanó? No podía comprobarlo. Mira lo que el segundo nivel de fe, cuando tú le crees a la palabra que Dios ya te soltó. ¿Cuántos de los que están escuchando Dios les ha soltado una palabra? Dios te ha soltado una palabra. ¿Cuánta palabra Dios nos te ha soltado oyendo una predicación o leyendo la palabra o en la célula? ¿Cuántas palabras Dios no te ha hablado? No te ha soltado tu vida y a tus generaciones. Tienes que creerlo. Ese es el segundo nivel de fe. Caminar en Dios creyendo lo que la palabra de Dios ya te dijo que iba a suceder. Y aunque no estés viendo milagro, aunque en ese momento no puedas comprobar, como este general no pueda comprobar que su hijo esté bien, aunque no puedas comprobar que está el milagro hecho y ya sucedió, créele a la palabra. Ese es el segundo nivel de fe, creerle a la palabra que ya se te soltó en tu vida. Él no había visto ningún milagro hasta el momento de hoy. Debemos de aprender, iglesia, a tener ese segundo nivel de fe en donde tú ya caminas en la palabra, confías en la palabra y descansas en su palabra.
Ya no tienes por qué vivir afligido, afligida, con estrés, preocupado, nervioso. O sea, no, que ya se te dio una palabra. Ahí está el segundo. Sube a ese nivel de fe donde ya descansa, aprendas a descansar. Necesitamos aprender a descansar en la palabra que Dios se nos dio. Y te relajas y vas y te tomas un cafecito. Y aunque la tormenta esté, pero a toda, tú vas y te tomas un cafecito. Y mi Dios ya me dio la palabra. Y yo estoy confiando. Eso hizo ese hombre. Se regresó, dio media vuelta y dijo, claro, yo voy a donde está mi hijo. Pues ya me dieron la palabra. Y no era del pueblo de Dios. Y dio un brinco tremendo al segundo nivel de fe. El problema que tenemos, iglesia, es que entre la palabra que se nos da, entre la palabra que recibimos y el cumplimiento de esa palabra, hay un tiempo. Ese es el problema que tenemos. Que entre la palabra que se nos es dada y el tiempo de cumplimiento de esa palabra, hay un tiempo, hay una espera. Y como en otras ocasiones te hemos enseñado, Dios te da una promesa, te da una palabra, pero no te dice cuándo se va a cumplir. ¿Cuántos de los que están aquí Dios les ha dicho cuándo se va a cumplir? No, te da la palabra y te da la promesa, pero no te dice cuándo. Pero si ya te la dio, se va a cumplir. No, o sea, no te puedes morir. No tienes autorización ni permiso de morirte, irte a la tumba, hasta que se cumpla lo que Dios dijo que se iba a cumplir. Pero no sabemos el tiempo. Ese es el problema que tenemos. Y en ese tiempo y en esa espera pueden pasar muchas cosas. Mientras en ese tiempo y en esa espera no mantengas tu fe, pues puedes perder la misma promesa y la misma palabra que ya se te soltó, se puede perder. Pero si ya se me soltó la palabra, pues se puede perder. Pero si ya se me dijo la promesa, se puede perder, porque tú tienes que mantener durante esa espera, durante ese tiempo, tienes que mantener una buena fe y tienes que mantener una buena actitud mientras pasa ese tiempo. ¿Para qué? Para que la promesa se cumpla, para que la palabra que se te dio se cumpla. El enemigo es muy bueno para robarte la semilla de fe que ya Dios puso en tu corazón. ¿Te acuerdas que hace poquito hablamos acerca de cómo el enemigo a veces lanza, no a veces, te lanza dardos? Y explicamos qué eran esos dardos. Son pensamientos a tu mente que el enemigo te lanza y te dice, no va a ser posible, no creas todo lo que la Biblia dice, ¿a poco crees que todo lo que el pastor les enseña se te empieza a aventar? Y tú te la crees. Entonces, para que esa palabra que se te dio, esa promesa que se te dio se cumpla, necesitas mantener una fe firme y una buena actitud durante toda esa espera. Increíble. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 4, ve el versículo 51, mira lo que sucede. Versículo 51, cuando ya él descendía, está hablando del coronel, del que le creyó a la palabra y fue hacia donde estaba yendo hacia donde estaba su hijo. Dice, cuando ya él descendía, o sea, cuando ya estaba llegando a su casa, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Le dieron buenas nuevas. Le dieron la misma palabra que Jesucristo le había dado. Jesucristo le había dicho, ve que tu hijo vive. ¿Y qué le están diciendo a ellos? Tu hijo vive. La misma palabra que Jesucristo le dio, se la están diciendo sus siervos, pero ya comprobado. Salen bien contentos a decirle, ¿sabes que tu hijo está vivo? Tu hijo ya fue sanado. Mi pregunta es, ¿se cumplió o no se cumplió la palabra de Jesús? Se cumplió. Pero porque este hombre brincó al segundo nivel de fe, le creyó a Jesús y hizo acto y acciones de creerle a Jesús. Versículo 52. Mira lo que dice el versículo 52. Entonces él les preguntó, ¿de quién está hablando? Del oficial, del coronel. Entonces él les preguntó a sus siervos, ¿verdad? ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea, ¿cómo? O sea, coronel, ¿por qué preguntas a qué hora sucedió todo? Oye, si tienes tú batallando años con un problema y luego se soluciona y te dan la noticia de que ya se solucionó, ¿para qué te pones a preguntar a qué horas fue exactamente cuando se solucionó? ¿Verdad que tú no preguntarías eso? No es muy lógico. ¿A qué horas pasó? No, él se puso a preguntar a qué horas sucedió. Lo importante es que ya está tu hijo bien. Bueno, él preguntó a qué horas. Dios le dijeron, ayer a las 7. Versículo 53, ve conmigo. Versículo 53. El padre entonces entendió, fíjate lo que entendió. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. O sea, entonces él preguntó porque quería saber exactamente la hora, porque quería comprobar, quería verificar
que la hora en que Jesús le dijo que su hijo vivía fue la hora exacta en que Jesús declaró con su palabra. Escucha bien, iglesia. En el momento, en la hora y el día que Jesús declaró la palabra que su hijo vivía, en ese momento sucedió el milagro. Ya nomás era cuestión de tiempo de que el coronel regresara días de camino a su casa para comprobarlo. ¿Estás aquí siguiéndome? Amén. Pero el milagro, ¿cuándo sucedió? Cuando se le soltó la palabra. Iglesia, debes de saber que cuando ya Dios te soltó la palabra, ya sucedió el milagro. Amén. Cuando Dios ya soltó la promesa, ya sucedió la promesa. Todo es cuestión de tiempo. Pero la promesa ya sucedió. La palabra ya se cumplió. Ya está ahí. Nada más todo es cuestión de tiempo. Y tú tienes que mantener una buena actitud y fe en tu corazón. Increíble. Cuando se da la palabra, ahí sucede el milagro. En el momento que se te soltó la palabra y se te dijo que tu matrimonio se iba a restaurar, en ese momento ya sucedió el milagro. Ya no es cuestión de tiempo. Y claro, mantener buena fe y buena actitud, pero es cuestión de tiempo. Dios hace el milagro cuando suelta la palabra. Cuando soltó la palabra sobre tu vida de que ibas a estar sano, ya en ese momento vino la sanidad. Ya nada más es cuestión de tiempo. No te angusties, no vivas preocupado. Ya se soltó la palabra, ya sucedió, todo es cuestión de tiempo. Cuando se soltó la palabra sobre tu vida y se te dijo que ibas a hallar gracia y favor en esa corte, ante esa gente, ya sucedió, ya se te dio el favor, todo es cuestión de tiempo. Cuando se te dijo y se soltó esa palabra de que lograrías esas metas que tanto has anhelado, ya sucedieron, solo es cuestión de tiempo. Iglesia, créeme que hay peticiones y oraciones en tu vida que ya fueron contestadas. Amén. Pero todo es cuestión de tiempo. Te vuelvo a repetir, hay peticiones y oraciones en tu vida que ya fueron contestadas y no las estás viviendo todavía, pero ya fueron contestadas, todo es cuestión de tiempo. Pero mantente en ese nivel de fe, que caminas por la palabra que se te ha dado, no por las señales. Aquel que camina por la palabra no depende de señales. Aquel que camina por la palabra no dice, vea milagro o no vea el milagro, yo sigo creyendo. Me soluciones esto ahorita o no me lo soluciones, yo sigo caminando, porque estás creyendo en la palabra. Ya no estás en el nivel más bajo que va por señales y por prodigios y por lo que Dios hace en su vida. Así hay gente que ya viene a Dios y se emociona y entrega su corazón a Dios y aquí está y todo, y Dios empieza a hacer cosas maravillosas en su hogar, en su matrimonio, en su economía, en todo, y contento. Pero ya nomás deja a Dios de hacer algo, ya no lo vuelves a ver. ¿Qué pasó? Se quedó en el nivel más bajo de fe. Caminaba por milagros, por señales. El día que no hubo milagros, el día que no hubo señales, se acabó la fe, se acabó Dios, se acabó todo. Eso es triste. Entonces hay que caminar en el nivel de fe de la palabra. Todo es cuestión de tiempo. Hay un tercer nivel y último. El tercer nivel de fe, hay un tercer nivel, un nivel de fe mucho mejor. No es el que depende de milagros, no es el que depende de señales, no es el que depende ni de una palabra que se te suelte. Es aquella fe que depende directamente 100% de la persona de Jesucristo. Depende 100% de Cristo. O sea, depende 100% de Dios. Es cuando tú ya nomás vienes a buscar a Dios. Tú no vienes a buscar a la iglesia. Tú no vienes a la iglesia. Es aquellas personas que cuando vienen a la iglesia no vienen a buscar algo de Dios. Vienen a buscar a Dios. Ese nivel de fe, cosas tremendas suceden en esas vidas. ¿Cuántos quieren ese nivel de fe? Amén. Que vengas a buscar a Dios. Y todo el algo de Dios y todo lo que necesitas, Dios se encarga. Es automático. Pero tu nivel de fe debe ser venir a buscar a Dios. Haya o no haya milagros. Te saque de ese problema o no te saque de ese problema. Tú sigues adelante porque tú vienes a buscar a Dios. Ese es el tercer nivel de fe. Y vamos a otra escritura, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Vamos a cambiar de historia. Y ahora vamos a hablar de la tsunamita. ¿Por qué se llama tsunamita? Porque vivía en una ciudad que se llama Sunem. Y mira lo que dice, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice la escritura. Esta es otra historia. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. O sea, aquí estamos hablando de una historia donde la tsunamita, así la conocemos, la tsunamita, porque vivía en una ciudad que se llamaba Sunem. La tsunamita tenía su casa en esa ciudad
y por esa ciudad tenía que pasar muy seguido el profeta Eliseo. Y cada vez que pasaba el profeta Eliseo por ahí ella salía a invitarlo a comer a su casa. Y dice que le insistía tanto que cada vez que pasaba por esa ciudad llegara por favor a su casa a comer. Y le insistía tanto, pues que él llegaba siempre, cuando pasaba por esa ciudad llegaba a comer a su casa. Pero entonces esta mujer no se conformaba con que comiera en su casa, sino que dijo, no, yo sé que este hombre es un hombre de Dios, un varón de Dios. Y habló con su esposo, tenía un esposo, y le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Me gustaría que le hagas un cuarto a este profeta llamado Eliseo, le hagas un cuarto extra y le pongas una cama y le pongas todo lo que necesite, una mesa, una lámpara, todo lo que él necesita, para cuando él venga no solamente se quede a comer, se quede a dormir los días que sean necesarios. Y entonces el esposo se convenció e hizo un cuarto. Y entonces ahora el profeta Eliseo, cada vez que pasaba, ya no solamente lo invitaban a comer, lo invitaban a quedarse a dormir, y Eliseo se quedaba a dormir. ¿Por qué hacía esto la mujer? Porque la mujer estaba interesada no tanto en el hombre llamado Eliseo. Escúchame, esta mujer no estaba tan interesada en Eliseo, estaba interesada en el Dios que venía con Eliseo. Sabía que Eliseo era un hombre de Dios, y cada vez que llegaba a su casa a comer o se dormía en su casa, se sentía la presencia de Dios. Cuando una persona trae la presencia de Dios, se siente. ¿Cuántos saben eso? Cuando una persona trae la presencia de Dios, se siente. Como también, cuando no la trae, también se siente. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, detecta uno, ¿verdad? Ella detectaba, y entonces fue como convenció a su marido, le dijo, es que este hombre es un hombre de Dios, y cada vez que viene la presencia de Dios se llena aquí mi casa, y yo quiero eso de Dios. Pero ella hizo todo eso. Y convenció a su marido, hicieron un cuarto, y el profeta llegaba y comía y se quedaba a dormir, y ella lo atendía todo, le asaba su cama, me imagino, le hacía todo, le aseaba el cuarto y todo. Pero sabes que esta mujer lo hacía todo, no por buscar un beneficio. No, ella no lo hacía por buscar un beneficio o porque Dios le diera algo. No, ella lo hacía nomás porque quería sentir la presencia que este hombre llamado Eliseo traía a su casa. Nomás por tener la presencia, buscaba la presencia de Dios, sin buscar ningún beneficio ni nada. De hecho, ella nunca le pidió, escúchame, ella nunca le pidió nada a Eliseo. Nunca le dijo, oye, pues tú que eres profeta y ya que te atendí, pues ¿qué te parece si haces una oracioncita por ahí? No. Ella nomás lo hacía con todo su corazón. No buscaba ningún bien, buscaba solamente la presencia de Dios. O sea, este es el tercer nivel de fe, iglesia. Cuando venimos, o sea, esta tsunamita representa a esa gente del pueblo de Dios que viene a la iglesia buscando a Dios. No solo más vengo a ver qué me da Dios, a ver qué saco de la iglesia. No, vengo buscando a Dios, porque quiero estar en comunión con Él, quiero su presencia, anhelo su presencia. Debemos llegar a ese punto, iglesia, donde tú subas en la escalera de la fe, subas al tercer nivel de fe, donde nada más vienes a buscar a Dios. Y cuando tú solamente vienes a buscar a Dios, Dios se va a encargar de todo lo demás. Ni vas a tener que orar ni preocuparte de todo lo demás. Y así estaba esta mujer. No vengas buscando a la iglesia algo de Dios, ven buscando a Dios. Y esa fe va a hacer cosas increíbles. ¿Sabes qué es lo que sucedió? Ella no lo hizo para pedir nada, ella no lo hizo para obtener un beneficio, no. ¿Y sabes qué sucedió? Versículo 16, ahí donde estamos, Segunda de Reyes capítulo 4, pero el versículo 16 y último que vamos a leer. ¿Sabes qué sucedió? Eliseo estaba tan agradecido y se sentía tan cómodo. Yo imagino que la comida que le hacía había sido una comida bien rica, unos chiles rellenos, con aguacatito, con algo riquísimo que le fascinaba a él. Porque estaba tan agradecido de todo lo que hacía esta mujer por él, que le dijo, oye, ven, la llamó a su cuarto y le dijo, con su criado, tráeme aquí a esta mujer. Y una vez que la mujer llegó a su cuarto, le dijo, ¿qué es lo que necesitas que haga por ti? O sea, yo estoy tan agradecido, tú has sido muy buena conmigo y con mi siervo, nos has tratado increíble, nos construiste un cuarto. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo, ¿quieres que vaya ante el rey, interceda ante el rey para algo que necesites del rey? Dijo ella, no. ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres que te haga? Dijo ella, no, yo estoy en mi casa, aquí me tratan muy bien, yo estoy bien, todo. No pidió nada, escucha bien, iglesia, no te desconectes. Ella no pidió nada, y aunque se los puso, ella no quiso nada. Pero ¿sabes qué hizo el profeta Eliseo? Ahí está el versículo 16, mira lo que le dijo el profeta Eliseo. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo y no le amas. Hasta ahí.
Y ella dijo, ay no, pues ¿por qué? Que no se burlen de mí, ¿por qué dice que no se burlen de mí? Porque ella nunca pidió nada, ella en su corazón siempre había anhelado tener un hijo. Pero ella nunca, usted lea la historia en su casa con calma, ella nunca lo expuso delante de Dios, nunca se lo pidió a Dios. Se acostumbró, como dijo, ya tantos años y mi matriz no me da un hijo. Nunca puso en oración eso, ni puso en petición eso. Nada más era un deseo en su corazón. ¿Que sí quería tener un hijo? Claro que sí quería tener un hijo. Era un deseo en su corazón, pero ella nunca lo expresó ni en petición, ni en oración, ni siquiera al siervo. Y el siervo le dijo, le declaró, porque pues el profeta sabe, viene con la unción de Dios, sabe lo que está sucediendo. Y mira lo que le dijo, volvemos al versículo 16, y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Iglesia, aquí está el punto, escucha bien. Ella recibió lo que nunca pidió. Ella está recibiendo lo que nunca oró y por lo que nunca pidió. Era nada más un deseo en su corazón, porque sí quería tener un hijo, pero nada más estaba en un deseo, nunca lo expuso, nunca lo pidió. Pues eso que no pidió y eso que no oró, Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque estaba en un tercer nivel de fe, porque no venía buscando algo de Dios, venía buscando a Dios. No buscaba nada, algo que le diera Eliseo, buscaba al Dios que traía Eliseo. ¿Qué es lo que sucede, iglesia? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hoy? La enseñanza es que cuando tú estás y vives en ese tercer nivel de fe, que vienes a la iglesia buscando a Dios, aún los deseos más profundos de tu corazón, Dios te los va a conceder. Amén. Cosas que se te han pasado pedir, que son deseos que están en tu corazón, Dios se va a encargar de concederte. Se los concedió a esta mujer, que sí tenía deseo de tener un niño, sí, tenía años teniendo deseo, pero nunca lo pidió, pero Dios se lo concedió. Increíble, increíble. Iglesia, hay peticiones y hay deseos en tu corazón que Dios ya tiene resueltos, pero mantente en ese nivel de fe. Cosas que no has pedido, que no has orado y que solamente están en tu corazón, créeme, Dios te las va a conceder. Dios te las va a conceder. Así es Dios. Dios es hermoso, es maravilloso. Por así decirlo, cuando tú estás viviendo en ese tercer nivel de fe, que nada más vienes a buscar a Dios y anhelas su presencia, por así decirlo, es como obligar a Dios a que te bendiga. Lo obligas a Él, como que me siento como en deuda, dice Dios, contigo, porque tú no vienes a buscar algo de mí, vienes a buscarme a mí. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Amén. Y de alguna manera Dios dice, me siento en deuda contigo, y aún esos deseos que están en tu corazón que ni siquiera los has orado, te los voy a conceder. ¿No es hermoso Dios? Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo, Dios. Dile gracias, Dios. Gracias, Padre, eres maravilloso. Eres maravilloso. ¿Cuántos recibieron una palabra el día de hoy?